Le damos gracias a Dios porque Él nos tiene aquí para poder aprender, para poder conocer más de su palabra, y estamos llegando ya al final de lo que son los dones del Espíritu. Y yo no sé, ¿tienen esta hoja que se les repartió? ¿No todos? O ahí las van a repartir las que faltan. Esta es una hoja que yo quise compartir con ustedes para que ustedes se la lleven a su casa y reflexionen acerca de todo esto. Entonces, para los hermanos que nos ven en línea, obvio que no van a poder tener una copia de esto, pero ahí habla acerca de lo que es los dones explicados en Romanos, en Corintios y en Éfesos. Y hay una reflexión final. Y dentro de cada reflexión o de cada pasaje hay una reflexión personal para que usted la lleve a su casa, ore y pueda usted hacerse esas o responder esas preguntas para que usted pueda entender realmente más acerca de lo que son los dones del Espíritu y para qué el Señor se los dio a la iglesia, sabiendo de que ya los dones espirituales se venían manifestando desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, no es algo exclusivo de la iglesia, es algo exclusivo del Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios daba dones también a diferentes personas porque había una labor que hacer, una labor que completar, y el Señor, por medio del Espíritu Santo, daba dones a las personas. Ahora, lo que nosotros podemos ver en Ezequiel, que antes solamente el Espíritu Santo estaba puesto en ciertas personas. El Espíritu de Dios estaba puesto en ciertas, no en todo el pueblo de Israel, sino que en ciertas personas. Pero en Ezequiel dice que ya en el nuevo pacto el Espíritu Santo iba a morar en cada persona. Y estamos entonces en esta nueva era, que es la nueva del nuevo pacto donde nació la iglesia. Y ahora, como la iglesia tiene al Espíritu de Dios, cada persona tiene el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios se va a manifestar como Él quiere. Depende también de nuestra actividad dentro de las cosas del Señor. Porque yo creo que tener dones espirituales es un gran privilegio y es un gran premio. Y si nosotros le pedimos al Señor y hacemos ese compromiso de: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, entonces el Espíritu Santo, como es omnisciente, puede percibir lo más profundo de nuestros corazones y va a decir: sí, es verdad. Entonces va a entregar dones. Y como vemos que esto ayuda al servicio de Dios, no es algo que solamente es para nosotros, sino que todos los dones que nosotros podamos tener es para ayuda hacia los demás. Todos los dones que se pueden exteriorizar, excepto por el de lengua extraña, que dice que si no hay interpretación, entonces el espíritu de uno, solamente el espíritu de uno es el que sale ministrado. Pero todos los otros dones son para bendecir a otros. Y algunas personas dicen que ya muchos dones ya han cesado, que otros dones no están, que aquí, que allá, pero podemos nosotros entender que a través de la historia el Señor ha dado dones a los hombres y lo va a seguir haciendo hasta ahora porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. La única manera que no hayan dones es que sea removido el Espíritu de Dios de la tierra, que algún día eso va a suceder, pero todavía no sucede. Y porque el Espíritu de Dios está en la tierra, entonces va a seguir dando dones a los hombres. Y vamos a seguir con los dones. Entonces hay una lista que yo he puesto. Entonces llegamos hasta la interpretación de lenguas la vez pasada. Y vamos a seguir con el número 10, que es el don de servicio. ¿Qué significa tener el don de servicio o qué es tener don de servicio? Este don es poner exclusivamente mi vida al servicio de los demás. El mayor ejemplo de esto es lo que hizo Jesús con sus discípulos
cuando le lavó los pies. Entonces, Jesús estaba lavando los pies y eso significa que yo te voy a servir a ti. Por eso Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Porque como el maestro iba a lavar el pie de un discípulo, de un pescador, y Jesucristo le dijo, es que si no te lavo los pies, entonces no entrarás, no vas a poder ir conmigo después. Y le dijo, bueno, lávame hasta la cabeza. Pero no significaba el lavamiento de pies, no significaba que era un baño completo, sino que en las prácticas de la hospitalidad siempre ha sido parte importante del Medio Oriente. En aquel tiempo, porque esto usted no lo va a encontrar en la ley de Moisés, el lavar pies, no está. Sino que en ese tiempo, cuando la gente caminaba mucho, no había dónde hospedarse, no habían hoteles como lo hay hoy. Y si es que había lugares donde hospedarse, era muy caro y la gente viajaba mucho. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdense que estaba el Imperio Romano, y antes de eso estuvo el Imperio Griego, y antes de eso estuvo el Imperio Medo-Persa, o sea, siempre han habido pueblos que son nómadas, que van de un lugar a otro. Siempre usted va a ver a través de la historia, ahora el mundo se ha establecido más porque hay ciertas barreras que son los pasaportes, la aduana, eso antes no existía. Entonces había mucha gente que viajaba de ciudad a ciudad y no habían hoteles como lo hay ahora, la cantidad de hoteles. Entonces era muy común en aquel tiempo de invitar a una persona para que se quedara en la casa, pero eso no pasaba solamente en Judá, eso pasaba en todo el Medio Oriente. Era una costumbre de aquellos tiempos muy importante. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba de que si yo te lavaba los pies a ti, entonces tú eras bienvenido a mi casa. Y como se dice ahora, mi casa es tu casa. Como nosotros podemos decir, si alguien viene de visita, le decimos, esta es tu casa. Como decir, si alguien dice, ¿puedo entrar a tu baño? ¿Qué le dirías tú? Está en tu casa. Ahora, claro, si se quiere meter al refrigerador es otra cosa. Pero es la costumbre de nosotros decir, sí, estás en tu casa, no hay problema, pasa adelante. Entonces, así se mostraba en aquellos tiempos con el lavado de piel. Y claro, no lo hacían los amos de la casa, sino que siempre había un sirviente. Y ese sirviente era el que le lavaba los pies a las personas. Y ese era un significado de que tú eres bienvenido en la casa. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, en el versículo 37, dice que un fariseo invitó a Jesús a estar en su casa, a hablar con él. Dice, y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces después sabemos que la historia, el fariseo dijo, si supiera quién es esta mujer, no la permitiría, porque eran leyes humanas, pero las leyes dictadas de los fariseos, que no podían ni siquiera dar la mano a un gentil, y menos a un pecador. Entonces Jesús le dice, lo regaña, le dice, tú ni siquiera me diste agua, nada, absolutamente nada. O sea, quiere decir, yo ni siquiera soy bienvenido en esta casa. No me has dado la bienvenida, porque yo era muy estricto. Entonces podemos ver que este acto de lavar los pies es un símbolo de decir, yo te voy a servir, eres bienvenido, tú estás aquí, tú estás en tu casa. Ahora, cuando hablamos acerca del servicio, no es solo servir mesas, sino dar un servicio basado en la humildad de no sentirse más que los demás, que eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, sino que este don de servicio, nosotros lo podemos saber en la Biblia. Por ejemplo, los levitas. Los levitas dan un servicio al pueblo, pero no se beneficiaban de ese servicio, sino que ellos lo hacían porque era la manera que ellos podían servir a las 11 tribus que quedaban y le decían, mira, yo te voy a acercar a Dios y yo voy a hacer sacrificio, voy a hacer holocausto, voy a dar ofrendas
por ti, por tu pecado, esperando que Dios fuera el que intercediera por esas ofrendas. Y vemos que eso lo hizo la tribu de Leví, y pasando al Nuevo Testamento lo hicieron los discípulos. Los discípulos, aparte de llevar comida a las mesas, de repartir todo, ellos daban la palabra, aparte hacían oración, hasta que fueron criticados por hacer todo. Ellos dijeron, no es bueno que nosotros sirvamos también las mesas. Esa era una costumbre que tenían los apóstoles, de servir, de dar, pero no solamente servir mesas, sino que ellos también predicaban, ellos bautizaban, ellos enseñaban, ellos oraban por las personas. Era un servicio completo. Hasta que eligieron 7 diáconos, y los 7 diáconos se encargaban de servir las mesas. ¿Cuál fue el final de los apóstoles? Todos dieron su vida por el servicio a Dios. Pero el servicio a Dios, si nosotros nos ponemos técnicos, el servicio a Dios, nosotros decimos, vamos a servir a Dios, pero Dios no necesita nada si Él es Dios. Él es omnipotente. ¿Qué tú le puedes dar a Dios que Él no tiene? Absolutamente nada. Si nosotros vemos que el servicio a Dios es el servicio a los demás. El servir a Dios significa ir, predicar, ir, testificar para que las almas se salven. Después, hablando de este don del servicio, es decir, bueno, yo voy a dar mi vida al servicio de los demás. Y este es un don. Por ejemplo, este don lo podemos encontrar en los misioneros. ¿Cuántos misioneros usted conoce que están gozando de cosas materiales? Al contrario, ellos van a lugares inhóspitos, a lugares donde mucha gente no se atreve a ir. ¿Para qué? Para ministrar, para servir, para ayudar a los demás. Entonces los ministerios tienen ese don de servir. Ahora, nosotros también lo podemos tener, pero el don de servir no simplemente servir mesas o barrer o limpiar los baños o aspirar, sino que el don de servicio, al ser un don, es algo que a ti te motiva siempre a estar dando a los demás, aunque tú te quedes sin nada, como lo hicieron los apóstoles, aunque pierdas la vida. Y puede ser de la manera más fea, pero tú tienes ese don, es el don de servicio. Hay mucha gente que se esconde detrás de este don, porque pareciera que fuera el más fácil. Es decir, hermano, ¿qué don tiene usted? No, el de servicio, porque me gusta lavar los baños. En primer lugar, no creo que a nadie le guste lavar baños. Pero como que la gente se esconde en eso y dice, este es mi don de servicio. Pero el don de servicio, al ser un don, va mucho más allá. Es el servir. Por ejemplo, yo creo que Timoteo tenía ese don de servicio. Porque para donde Pablo lo mandaba, allá iba Timoteo. Inclusive Tito. Tito estaba en la isla de Creta, creo, si no me equivoco. Y él andaba medio reclamando porque eran cabeza dura. Y Pablo le decía, y en su carta a Tito le dice, pero tienes que aguantar, tienes que estar ahí, tienes que ser fuerte. Tito no quería estar, pero Tito lo hacía no porque sacaba ayuda monetaria, sino porque él estaba al servicio de los demás. Y cuando vemos eso, entonces podemos definir realmente si yo tengo el don de servicio. O sea, si yo soy capaz, por decirlo así, de llegar a dar mi vida al servicio de los demás. Y si es así, entonces usted tiene el don de servicio. Y si no es así, no se esconda en barrer la iglesia, decir yo tengo el don de servicio, sino que el de servir es completo. Como yo les dije la otra vez, la palabra ministerio significa servicio. Y el ministrar significa servir. Y cuando uno tiene ese ministerio, uno sirve. Sirve porque quiere servir. Ahora, pasando al otro, el de enseñanza. Ahora, para mí este don de enseñanza es como el don de profecía y el ministerio profético. Cuando Pablo habla de la profecía en don, en Romanos 12 también dice, entonces esto sirve para edificar. Y cuando habla acerca del ministerio de profeta, también dice lo mismo, que esto es para edificar, para enseñar.
Entonces, yo veo que lo que es el don de enseñanza y el ministerio de maestro es prácticamente lo mismo. No creo que habría que dividirlo, sino que solamente el apóstol Pablo habla en dos diferentes partes y pareciera que, o quisiéramos interpretar, que está hablando de dos cosas diferentes. Pero si usted se pone a pensar, la enseñanza y ser maestro es prácticamente lo mismo. Ahora, este don es muy importante en el sentido que uno tiene que saber codificar lo que es el antiguo pacto y traerlo al nuevo pacto. Cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, entonces tú tienes que estar preparado, apto para enseñar, para redarguir. Tienes que enseñar y tienes que saber la palabra, tienes que saber la escritura. Eso le dice Pablo a Timoteo. Tienes que ser diestro en la palabra. Y cuando estamos hablando de las escrituras en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de la palabra o de la escritura, se está hablando del Antiguo Testamento. No se está hablando del Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Entonces, cuando alguien dice, entonces tú tienes que estar apto para enseñar, apto para redarguir, tienes que ser diestro en la palabra, tienes que saber los tiempos, tienes que saber, para que tú puedas enseñar, tienes que saber y conocer la profecía. Entonces, trayéndolo a este tiempo, nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento. El maestro no solamente te va a enseñar lo que es el Nuevo Testamento, sino que también tiene que estar apto para entender las profecías del Antiguo Testamento y codificar para el Nuevo Testamento, lo cual nosotros somos la iglesia, nosotros somos parte de este Nuevo Testamento que es el Nuevo Pacto. Entonces, el maestro es algo muy, muy importante para no tergiversar la enseñanza, para no tergiversar el Evangelio. Hace un tiempo atrás estábamos con los pastores y llegó un hermano hablando acerca de cómo el Señor lo usaba y cómo el Señor lo movía en masas, en escuelas y todo. Y él dijo, entonces yo quiero traer, dice, y yo lo que estoy haciendo, yo quiero implantarlo con ustedes, es una escuela bíblica, cada uno en su iglesia. Suena muy bien. Dice, entonces yo les voy a dar el material y ustedes los van a enseñar. Y uno dice, bueno, está bien. Ahora, después dijo, pero todo tiene un costo. Yo dije, ahí estamos mal. Porque la palabra del Señor no es para hacer ganancia. Y resulta que unos pastores le dieron la entrada y dijeron, sí, queremos probar, queremos ver y todo eso. Este hermano era neotestamentario, totalmente neotestamentario. Todas las enseñanzas eran del Nuevo Testamento para adelante. El Antiguo Testamento él no lo tomaba en cuenta, porque eso era el Antiguo Pacto. Siendo maestro y teniendo escuelas. Así que los otros pastores dijeron, no, ya no, gracias. Y cuando nosotros aprendemos de que el ser maestro en estos tiempos no es acerca solamente o únicamente del Nuevo Testamento o enfocarnos en solamente el Nuevo Testamento o más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. No, al contrario, uno tiene que basarse más en el Antiguo Testamento porque de ahí sacamos una enseñanza y decodificamos lo que es el Nuevo Testamento. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Por eso todos los apóstoles cuando hablan de la palabra del Señor sacan el ejemplo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Hebreos, el escritor de los Hebreos, él dice, entonces el Antiguo Pacto tiende a desaparecer porque es antiguo. Pero ¿qué es lo que quiso decir el escritor de los Hebreos? No está hablando que el Antiguo Testamento lo vamos a hacer a un lado, sino que lo que el escritor de los Hebreos está hablando acerca del tabernáculo, diciendo ahora Jesucristo es el Cordero, Jesucristo es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos ese otro sumo sacerdote y ya no necesitamos esos altares, esos sacrificios, esos holocaustos. Entonces está explicando de que eso ya no es necesario porque ahora tenemos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y Él mismo es el Cordero. Entonces, interpretamos que todo lo que fue ejemplo y al entender lo que es el tabernáculo, podemos entender el sacrificio de Cristo. Si no entendemos el tabernáculo,
no vamos a entender realmente el sacrificio de Cristo. Entonces, todo eso es importante conocerlo, saber. Y ese es el trabajo del maestro. Eso es el trabajo de la persona que va a enseñar. Tiene que aprender a conocer todo eso. El Señor, a través de Oseas, dice esto: ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en desobediencia, automáticamente te separas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, entonces como todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos para Dios. Entonces eso es lo que dice, o sea, entonces por falta del conocimiento, entonces ya tú no puedes ser sacerdote. Es imposible que tú seas un sacerdote si no tienes el conocimiento sacerdotal. Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es que es culpa de los hijos, es culpa de que uno se olvida de la ley, se olvida y rechaza el conocimiento de Dios, entonces automáticamente nos separamos de Dios. Y eso está escrito en Oseas. El profeta Oseas escribió eso. Entonces podemos entender que la enseñanza, el don de maestro, es muy importante para que nosotros no andemos como gente desobediente que se olvidó de la ley, se olvidó del conocimiento. Al contrario, agarrarnos de ese conocimiento y de la ley. Eso es muy importante. Ahora, el otro es exhortación. El significado de exhortar en la Biblia viene de la palabra parakaleo, que significa o es un sinónimo de llamar a un lado, animar, consolar o instar. Cuando nosotros vamos a exhortar, que la palabra exhortar, nosotros la podemos entender muy bien. Incluso Pablo dice, exhorta. Le dice a Timoteo, tú tienes que exhortar. Ahora, ¿cuál es la forma como se debe exhortar? Por lo general, cuando una persona dice, yo voy a exhortar, es porque te va a hablar duro. Y te va a hablar duro. Dice, es que yo soy bueno para exhortar. Pero cuando nos vamos a la Escritura, el apóstol Pablo era una persona que siempre exhortaba. Todas las cartas exhortaba. Inclusive yo creo que a los que les fue peor fue a los corintios, que Pablo le habló bien fuerte. Pero él siempre hablaba de hijitos míos. Los amo, quiero ir. Y a veces nosotros confundimos el exhortar como regañar. Y exhortar no es regañar. Exhortar es simplemente, como dice la palabra en griego, el parakaleo, que es llamar a un lado y tratar de instar a las personas. No tanto en público, sino como más personal, es sacar a las personas, animarlas, consolarlas, que eso es lo que significa también la palabra parakaleo, que es exhortar. Entonces, cuando tú tienes ese don de exhortar, significa que tú puedes ver que las personas están haciendo cosas malas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy conversando con X persona y yo les digo, no, o sea, nuestra iglesia, y ustedes están escuchando esta conversación, digo, no, nuestra iglesia somos como 300, pero no van todos siempre. Usted me llamaría a un lado a decir, pastor, no mienta. No es así. ¿Cómo se le ocurre andar mintiendo? Entonces, si usted no lo haría, usted no tiene el don de exhortar. Pero si usted lo haría, puede ser que usted tenga el don de exhortar. Eso quiere decir, no que usted me va a regañar, sino que usted me va a llamar la atención. Es decir, eso no está bien. Usted no puede andar comportándose así de mentiroso, porque quiere quedar bien con los demás.
Y yo nunca le dije que yo quería quedar bien con los demás. Pero la persona que exhorta se puede dar cuenta que así son las cosas. Y me va a decir, no, pastor, usted tiene que ser humilde y tiene que reconocer, y así, y asá, y esto y el otro. Capaz que lo eche de la iglesia, pero me exhortó. No, no lo voy a echar de la iglesia, obvio. Pero eso es una palabra, una persona que exhorta, una persona que cuando ve el error, cuando escucha, entonces llama a un lado a la persona y la trata de corregir. Ahora, ¿a quién le gusta ser corregido? Está difícil, está complicado. Pero eso dentro de una iglesia es muy bueno. Porque si no, el pastor empieza a agarrar a palos de acá del púlpito. Y ese no es el chiste, que el pastor empieza a predicar de todas las fallas, sino que tiene que haber en la iglesia personas que hagan ese trabajo de exhortar. Así que mi hermano, si usted tiene el don de exhortar, yo le insto, exhorte. No se mida, exhorte, porque nos va a sacar del error. Y vamos a ser una iglesia más sana. Y vamos a crecer más sanamente. Entonces, si usted tiene el don de exhortar, exhorte. Ahora, si aquí no hay nadie que tenga el don de exhortar, van a llegar personas con el don de exhortar. Y no se sienta mal. Al contrario, véalo como una bendición. Es decir, el Señor me está corrigiendo. Porque acuérdense que el que da dones, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Y si a esa persona le dio ese don y te va a exhortar, tómalo de parte de Dios. Tómalo de parte del Espíritu Santo, que te está llamando a la atención. Y vamos con el penúltimo, que es, creo que el penúltimo ya, misericordia, porque acuérdense que los últimos 4 no lo vamos a tomar por la razón de que eso ya tomamos esa clase antes, ¿no? De hablar de los 5 ministerios. Misericordia. El griego de misericordia aquí es eleos, que significa manifestación externa de la compasión. Eso significa misericordia, una manifestación externa de la compasión. Por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios hacia otros. Pero este amor va más allá, no solo de amar o tener compasión, sino, por ejemplo, ¿ustedes saben la diferencia entre gracia y misericordia? Nosotros por gracia somos salvos. Nosotros no merecíamos la salvación y el Señor nos salva. Eso es gracia. Un don, un regalo no merecido. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es que porque nosotros somos necios pecadores, merecimos el castigo. Pero el Señor no nos da el castigo, sino que el Señor nos da amor, perdón. Y eso es misericordia. O sea, nosotros no merecíamos la salvación, pero por gracia somos salvos. Pero sí merecimos el castigo, pero por misericordia el Señor no nos da el castigo. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Ahora, cuando hablamos de este don de la misericordia, significa que una persona que tiene el don de misericordia va más allá de lo que es lo superficial. Por ejemplo, en Efesios el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra ¿quién? Contra potestades, gobernadores, principados, o sea, todo lo que es las huestes celestiales. Esa es nuestra lucha, no es con las personas. Una persona que tiene el don de misericordia ve eso en el error del prójimo. En vez de ver que esa persona que envidiosa, esa persona me tiene mala, esa persona cómo miente hacia mí, yo no la quiero, no la soporto, simplemente no la quiero, la rechazo. Y uno puede decir, ¿qué tiene de malo eso? Absolutamente nada. Tú dices, bueno, simplemente yo no me junto con esas personas porque como son. Pero la persona que tiene misericordia va más allá, porque es el amor de Dios. Como Dios mandó a Jesucristo por amor al mundo, aunque lo rechazaron, lo golpearon,
Él de todas maneras fue a morir en la cruz por el pecado de ¿quién? De todo el mundo. Y hay muchos que no van a aceptar a Jesucristo, no aceptan eso. De todas maneras, Jesucristo murió por todos. No murió por algunos. La Biblia dice que Él murió por todos. Entonces, cuando reflejamos ese amor en el don de la misericordia, la persona que tiene ese don va más allá de lo que es la característica, el carácter o la personalidad de esa persona, sino que dice, esta persona realmente necesita a Dios. Esta persona necesita ser liberada. Esta persona necesita realmente el Evangelio. Entonces, en vez de alejarse, al contrario, va y le dice, ¿necesitas algo? Yo creo que lo que tú tienes es porque un trauma, porque algo te pasó, algo tenías de pequeño, quizás tus padres, tus madres, y la persona se puede poner defensiva y decirte cosas. Pero esas misericordias no te dejan tenerle rencilla a esa persona. Al contrario, tú más la amas. ¿Por qué? Porque ves que esa persona está en necesidad. Y quizás esa persona nunca más te hable, te bloquee, nunca más te abra la puerta. Eso es lo de menos. Pero tú dices, pobre ser humano, pobre persona. Y ya no quedó en ti. Tú trataste de hacer lo que pudiste. Y ese es el don de misericordia. El quizás llegar a dar tu vida como en el servicio a los demás, solamente por amor, por misericordia. Y uno va a decir, oye, pero esa persona, es como decir, esta persona lo que tiene que recibir de ti es odio o tiene que recibir indiferencia, porque como es contigo, tú dices, pero no puedo, no le puedo tener odio, no lo puedo ver a un lado. Al contrario, como que lo amo. Y ese es el don de misericordia. Esa persona merece el desprecio tuyo por X razón, pero tú no lo puedes despreciar porque tienes ese amor. Y ese es el amor de Dios en uno. Y ese es el don de misericordia. No solamente decir, oh, no, me da igual, pero lo amo. Ah, tengo misericordia. No, no se crean tanto. Amén. Vamos con el don de liderazgo. El don de liderazgo, presidir, en la palabra hegemón, y este se traduce desde lo que se hacía en la organización de las sinagogas. Este término, el apóstol Pablo lo empleó de esta manera porque era común en la organización de las sinagogas judías. Había un liderazgo, había alguien que mandaba, había alguien que ponía orden, alguien que decía lo que había que hacer, y mucha gente llegaba y esa persona, el que presidía la sinagoga, era el que hacía y decía lo que había que hacer, y esta palabra es hegemón. Y esto significa prácticamente un gobernador, un líder, alguien que manda, alguien que dice las cosas. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento fue Moisés. Moisés fue una persona que aunque Dios dijo, Moisés, ya no quiero lidiar más con este pueblo, simplemente los voy a destruir y voy a empezar algo nuevo contigo. Y Moisés dijo, no, déjame lidiar yo con ellos. O sea, imagínense el liderazgo de Moisés. Por eso Moisés es el gran legislador. ¿Usted le gustaría liderar a gente dura de cabeza? ¿A usted le gustaría liderar gente que anda puro reclamando todo el día? Y si usted dice, no, la verdad que no, entonces usted no tiene el don. El don dentro de la obra del Señor, porque todas las cosas las hacemos por voluntad. Aquí nadie se le paga ni un peso. Quizás con un poco de comida los viernes, pero fuera de eso, aquí no se reparten las ganancias. Entonces, tú vas a liderar un grupo independiente de cómo esas personas vayan a actuar, si esas personas te hacen caso o no te hacen caso, pero tú vas a seguir liderando. ¿Por qué? Porque es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo de Dios. Si usted va afuera y agarra un trabajo y lo ponen de manager, usted tiene que administrar a las personas,
administrar todo, pero ¿qué pasa si las personas no se dejan administrar? ¿Usted qué le dice? Lo llama a un rincón, le dice, ¿sabe? Está despedido. Y contratamos a alguien más. Y si a usted no le gusta el trabajo, usted dice, yo me voy, renuncio y chao. No me ven más por acá. Y usted tiene todo el derecho porque a usted le están pagando por hacer ese trabajo. Si usted no lo quiere tomar, no lo haga. Pero en la iglesia o en el servicio al Señor es diferente. Porque si es un don que Dios le dio, usted no puede decir, ¿sabes? Yo y rompo el contrato y me voy. O no le puede estar diciendo a las personas, ¿sabes? Tú estás despedido. No haces caso, te vas de aquí. No, no puede ser así. Entonces el liderazgo es diferente. Es diferente al de afuera. Es parecido pero diferente. Por la razón de que el liderazgo tiene que aprender a sobrellevar, pero más que sobrellevar, es lo que dijo el apóstol Pablo, dice, entonces con los débiles de la fe, yo me hago débil también. Y no es que yo sea débil en la fe, sino que yo me tengo que poner a la altura de ellos para que ellos puedan ser enseñados, para que ellos puedan ser corregidos. Y muchas veces en el liderazgo cristiano se tiene que hacer eso. Se tiene que ver la necesidad de las personas. Por ejemplo, si una persona se está ahogando en una piscina, por ejemplo, de 10 pies, ¿cierto? Una piscina de 10 pies, que no es muy profunda, o póngale 8 pies. No es muy profunda, pero es lo suficiente profunda para que alguien se ahogue. Las personas que saben nadar no lo van a agarrar del cuello y sacarlo, sino que las personas lo que hacen, las que saben nadar, se hunden y de abajo lo empujan, que es mucho más fácil que agarrarlo del cuello y sacarlo, porque las personas están aleteando. Entonces estamos hablando 8 pies, es algo así, algo así. Entonces es más fácil bajarse, agarrarlo, empujarlo y llevarlo a una orilla para que la persona pueda respirar y no se desespere. Es algo así parecido con el liderazgo de la iglesia. A veces hay que sumergirse, hay que meterse desde abajo, tratar de que la gente suba. Yo le digo por 2 razones. Una, porque nosotros, nuestra cultura de aquí, del occidente, es muy diferente a la cultura de que ellos fueron enseñados, inclusive la iglesia primitiva. Entonces es más complicado enseñar a la gente de occidente cómo servir a una nación, como una